presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Así de pie como estamos, quiero orar para predicar la palabra del Señor. Hoy no creo que sea demasiado extenso, pero quiero orar. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana, en esta tarde preciosa que me concede estar aquí, Padre amado, para hablar tu palabra, para predicar, para enseñar. Señor, y quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú bendigas grandemente nuestras vidas por medio de esta palabra. Padre, glorifícate en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De este modo saludamos a toda la gente que sintoniza esta programación. Usted está viendo Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, su pastor Luis Rivera, un servidor, y esta iglesia que les saluda a todos en el amor de Jesucristo. ¿Qué le parece si saludamos con un fuerte aplauso a toda la gente que sintoniza esta programación en el día de hoy? Y los que verán el programa Hora de Avivamiento, bienvenidos. Puede sentarse, linda iglesia. Quiero compartir algo con usted acerca de lo que es una conexión espiritual por medio de las casas. Una conexión espiritual por medio de las casas. Y vamos a basarnos en Hechos capítulo 10. Vamos a tocar muchos versos del capítulo 10 que creo que son importantes para establecer en la médula, el mensaje medular de esta enseñanza. Y es que lo primero que tenemos que ver es que Dios se revela a un hombre llamado Cornelio. Cornelio se le revela en su casa. Si usted ha leído esta historia, se le hará muy familiar, pero si es alguien nuevo que no conoce de la escritura, pues tal vez nunca ha escuchado esto. Lo va a escuchar por primera vez hoy. Y lo primero que tenemos que ver que Cornelio, dice en Hechos capítulo 10, verso 1, que había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y el verso 2 describe algunas características de la personalidad de este hombre. Verso 2 dice: era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa, diga, posa en casa, de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay mucha gente que desea buscar de Dios, que saben que Dios existe, pero están buscándolo a su forma y lo están buscando a su manera. Ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden y de ser buenas personas, de comportarse a la altura de los estándares de la sociedad, según lo que nos cataloga o nos categoriza como personas buenas, como un buen cristiano. Pero la realidad es que muchas personas no saben realmente con certeza si están sirviendo genuinamente a Dios o no. La gente tiene muchas ideas acerca de servir a Dios, pero en el caso de Cornelio, encontramos que Cornelio es un hombre que está en esta situación. Cornelio comienza a orar. Cornelio aprende que la generosidad es un valor muy, muy bueno. Cuando somos generosos, cuando usted es alguien generoso, nos parecemos a Dios. Sabe que Dios nos llama a ser generosos. Alguien dice: ¿qué tiene de bueno ser generoso? Uno dar de lo que uno tiene, de lo tanto que uno trabaja y se esfuerza, y tiene que, encima Dios dice que compartamos con los demás y que también ofrendemos y todas esas cosas que a veces la gente, que es una de las razones por la cual alguna gente no busca a Dios. Alguna gente no busca a Dios porque piensan que buscar a Dios es sinónimo de que van a ser desplumados, ¿no? Que les van a quitar todo, que van a perder todo.
Y yo lo que le puedo decir a usted es que la gente que está aquí, que sirve al Señor, se ha dado cuenta de que la generosidad es algo que activa grandes bendiciones en nuestra vida. Y yo todavía no he visto a nadie en esta casa que por ser generoso se haya quedado sin comer, sin vestir, sin lugar donde vivir, por ser generoso. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre y que le multiplicará en abundancia todo aquello que nosotros podamos hacer para la gloria del Señor. ¿Puede decir amén a eso? Entonces la Biblia dice que Cornelio, disculpe amado, ando un poco mal de la garganta, pero voy a hablar, esto es como los carros viejos. ¿Está visto lo que los carros viejos cuando prenden empiezan así como todo y cuando calientan ya siguen bien? Pues la garganta mía está como un carro viejo. Deja que yo caliente y usted va a ver que esto se me va a quitar. Este hombre Cornelio es un hombre que quiere buscar de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Este hombre comienza en esto, busca de Dios, pero él no entiende, pero él es sincero. Mucha gente no sabe, no entiende, pero son sinceros. Y en esa sinceridad, Dios se le aparece a él y las razones, le envía un ángel a él. Y la razón, la misma Biblia se interpreta a sí misma en esto. La Biblia dice que la razón por la cual el ángel de Dios se le manifiesta a Cornelio en su casa. Cornelio está en su casa y el ángel de Dios se le aparece en su casa porque Cornelio estaba en ayuno. Mire qué cosa, Cornelio ayunaba, Cornelio oraba y Cornelio era generoso, pero no tenía una experiencia con Dios. Eso quiere decir entonces que cuando las personas pueden tener todas estas cosas, hay gente que dice: yo soy tan bueno, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie y por eso yo no necesito estar ahí con los religiosos porque yo no le hago daño a nadie. Sin embargo, la Biblia no dice así. La Biblia dice que este hombre estaba en ayuno, estaba en oración, era generoso, pero no tenía la revelación de Jesucristo. Porque es importante que la gente entienda que no es como algunos piensan, que todos los caminos conducen a Roma. En el reino no es así. Solamente hay un camino que te conduce a la vida eterna y ese camino tiene un nombre y se llama Jesucristo. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio y a través de mí. Entonces aquí nadie piense que se salva a través de más nadie, porque Jesucristo fue el único que murió en la cruz del Calvario y nadie tiene acceso al cielo a menos que no sea que le hayan pagado el boleto. Y el boleto, la única moneda que puede pagar el boleto al cielo tuyo y mío, se llama la sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay dinero, no hay plata, no hay oro, no hay diamante, no hay obra humana. No hay nada que tú puedas hacer aquí en la tierra, ninguna obra que tú puedas hacer en la tierra que te lleve al cielo. No hay nada que tú puedas hacer para una persona que quiere ir al cielo. No hay nada que tú puedas hacer en tu fuerza que te dé a ti el privilegio de decir: por mi fuerza fui al cielo. Aquí vamos a la presencia de Dios por los méritos de aquel. Aleluya. ¿Será que alguien lo puede decir? Los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y no solamente murió, sino que también resucitó al tercer día. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Alguien diga gloria a Dios. La Biblia dice que el ángel se le aparece y le dice: haz venir a un hombre llamado Pedro. Envía pues hombres a un lugar llamado Jope y haz venir a alguien que tiene por sobrenombre Pedro, y le dice dónde puede encontrarlo. Esto es importante porque tu casa tiene un gran valor. Y Dios, cuando lo manda al ángel a buscar a Cornelio, no le dice: búscalo en tal ciudad. Le da una dirección donde lo puede encontrar. Quiere decir que hay casas con las que Dios puede contar. Aleluya. Lo voy a decir porque alguien no me entendió. Hay casas con las que Dios puede contar, que sabe que te puede mandar gente a tu casa, porque en tu casa van a encontrar una respuesta de parte de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Diga: yo tengo una casa. Diga: yo tengo una casa de esa. Una de esas casas es la mía, es la tuya. Levante la mano todo el que tiene una casa. Diga: yo tengo esa casa.
Con esa casa Dios puede contar para mandarme a alguien que tenga una necesidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Tu casa es un lugar que tiene que ser un lugar donde la gente, que Dios pueda mandarte a alguien con necesidad. Porque a la casa donde el ángel manda a Cornelio a buscar a Pedro, es donde quiero entrar al segundo punto de esta enseñanza, es la casa de Simón el curtidor. Y vemos que la casa de Simón el curtidor se convirtió en un lugar de revelación. Y dirá usted, pastor, ¿quién era Simón y quién era Simón el curtidor? Ahí les va. Simón es un hombre que dedica a procesar pieles. Un curtidor es alguien que se dedica a tomar pieles de animales y a hacer cosas de cuero de animal. Lo que me llama la atención de la casa de Simón el curtidor acerca del ángel, mire esto, porque hay detalles que usted ignora en la Biblia, los ignora a veces por leer muy rápido. Pero lo que me llama la atención es que el ángel le dice, número uno, en casa de Simón el curtidor hay un hombre llamado Pedro. Y le dice, ¿dónde está la casa? Está en Jope. ¿Y dónde más está la casa? Está junto al mar. Y esto me llama la atención. No es el mar lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es que Dios tiene los ojos puestos en una casa que Dios puede identificar, que Dios sabe quién vive ahí y Dios sabe dónde está ubicada. Y yo quiero que tú entiendas hoy que Dios sabe dónde es tu casa, que Dios sabe cuál es tu dirección, que Dios sabe lo que está pasando en tu casa, y Dios sabe que cuando haya una necesidad puede enviar a alguien a tu casa para que reciba una respuesta a la necesidad que está teniendo, porque Dios sabe dónde es tu casa, sabe quién vive en tu casa, sabe que tú eres el que vives en esa casa, y Dios sabe que puede confiarte a alguien a quien Él quiere llenar del Espíritu Santo y mandarlo ¿a dónde? A tu casa. Diga, a mi casa. Entonces, la casa de Simón el curtidor, es interesante la casa de Simón el curtidor, porque la casa de Simón el curtidor se vuelve en un lugar de revelación. Ahora, imagínense la casa de Simón el curtidor. Ya le dije que es una casa de un hombre que se dedica a confeccionar cuero, trabajar con cuero de animal. Ahora, imagínense la casa de Simón el curtidor. ¿Ya se la imaginó? La casa de un hombre que ahí mismo tenía su taller de confección de cuero y todo. Imagínense la casa de Simón el curtidor. Le pregunto yo, ¿cómo usted piensa que olía la casa de Simón? ¿Se fija que hay cosas que usted no mira en la Biblia? O sea, la casa de Simón el curtidor es la casa de un hombre que trabaja con cuero de animal. Hay que literalmente despellejar ese animal, comenzar a procesar esas pieles. Aquí en este estado hay un lugar donde procesan pieles, en Minneapolis creo que es. Y alguna gente ha trabajado ahí, que yo los he conocido, y dicen que el olor no es nada agradable, que hay que tener un buen para estar ahí, porque las cosas que se ven con esos cueros, el proceso es un proceso un poco complicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la casa de Simón el curtidor no era una mansión, no era una mansión de Beverly Hills, no era una casa lindísima, finamente decorada. Es la casa de un curtidor de pieles, que ahí había mal olor, ahí habían cueros colgados de animales por aquí, secando pieles por allá. Es la casa de un trabajador de cuero de animal. Pero eso Dios no está viendo la casa de Simón el curtidor como una casa donde lo que hay son cueros colgados, donde no huele bien, donde tal vez no es el mejor lugar como para uno irse a vivir, o que lo hospeden a uno en ese lugar. Pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo que en esa casa no está viendo ni los cueros colgados ni nada de eso. Dios lo que está viendo es que en esa casa se abrió el corazón del dueño de esa casa, y Él dijo, aunque mi casa no sea la casa la más bonita, ni la más arreglada, ni la más elegante,
mi casa va a albergar al siervo de Dios Pedro. Y lo que menos sabía y podía imaginar Simón el curtidor era que por él albergar a Pedro, Dios utilizaría la casa de un hombre que se había dedicado a confeccionar artículos de cuero de animal, la convertiría en un lugar donde sería el dedo de Dios señalaría su casa para enviar allí, aleluya, al primer gentil. Oiga lo que le voy a decir: al primer hombre gentil que sería bautizado, lleno del Espíritu Santo, aleluya, que no era enteramente judío. ¿Será que alguien lo puede digerir esto que yo le estoy hablando en esta hora? Quiero que tú sepas que Dios tiene un plan con tu casa. El asunto aquí es que tú tienes que saber que Dios tiene un plan con tu casa. Dios tiene un plan con tu tráiler. Dios tiene un plan con tu apartamento. Dios tiene un plan con el basement donde vives. Dios tiene un plan con la sala de tu casa. Dios tiene un plan con tu cocina. Dios tiene un plan, y es que a tu casa, a ese lugar que tal vez tú dices es incómodo, no es tan lindo, en ese lugar Dios se manifestará y bendecirá la vida de decenas de personas que serán tocadas por el poder de Dios a través de, dígalo el que lo entendió, a través de tu casa. Tu casa es un lugar de bendición. Por eso Dios dice en su palabra: yo te doy casas que no construiste. Porque Dios sabe que en una casa es un lugar de bendición. Se fija cuando Dios le promete a los hijos de Israel: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero no les dio solamente una tierra, sino más. Les dijo: les doy la tierra y les doy. Conéctese conmigo, ayúdeme a predicar y aprenda a conocer al pastor lo que va a decir. El Señor le dice: te doy la tierra que fluye leche y miel, y te doy que no construiste. Quiere decir que el Señor, una de las cosas por las cuales llama a Dios bendición, es una casa. Las casas son un símbolo de que la bendición de Dios ha llegado a ti. Y en una casa pasan muchas cosas. Porque en una casa Dios salvó a los hijos de Israel cuando el ángel de la muerte pasaba hiriendo a todos los primogénitos. La única manera de sobrevivir al ángel de la muerte era permaneciendo en una casa con en la puerta. Quiere decir que las casas simbolizan protección. ¿Alguien lo puede decir amén a eso? Alguien déle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces en Hechos 10 del 7 en adelante, no lo voy a leer porque voy a tomar mucho tiempo, pero usted lo puede leer después. Encontramos que Pedro está en casa de Simón el curtidor. Pero cuando él, antes de eso, dice la Biblia que el centurión manda a llamar a asistentes de él y les cuenta todo lo que le ha pasado, todo lo que le sucedió. Y envió hombres a buscar a Pedro a la casa donde se le había indicado. La Biblia dice que entonces, mientras esto pasa, ahora usted de repente va a hacer una conexión entre lo que en la visión de Pedro con el lugar donde él estaba. Mire cómo es esto. Entonces dice la Biblia que Pedro tiene hambre. Ya Cornelio mandó personas a que fueran a buscarlo y Pedro le da hambre. Pero no, parece que era un hambre bastante significativa. Ya era la hora casi de la cena y Pedro tiene una gran hambre. Probablemente había estado en ayuno todo aquel día y él tenía hambre, y dice que mandó a que le preparasen de comer. Y mientras le preparaban de comer, él tiene un éxtasis. Un éxtasis es como una especie de visión estando despierto. Es como un sueño despierto. Como que está despierto pero tiene como un sueño. Se va del mundo, se va del ambiente en que está y comienza a tener una visión. ¿Cuál es la visión que Pedro tiene en el éxtasis? La visión que tiene es que él comienza a ver un montón de animales de todas las clases, habidas y por haber, que descienden desde el cielo, amarrados como por una especie de mantel, un lienzo amarrado por las 4 puntas, y comienza a descender ese lienzo. Ahora dirá usted, ahora vamos a hacer sentido. Pedro está teniendo una visión de Dios
en base a las circunstancias en las que él está. Él está rodeado de animales, de todas cosas, ahí colgados para ser procesados por el Simón el curtidor. Y la visión que él tiene del reino, Pedro tiene una visión del reino. ¿En qué se traduce la visión del reino? En que se traduce en esto, en que Dios no hace acepción de personas. Porque en la visión Dios le decía a Pedro: ¿tienes hambre? Mira, y bajaban toda esa clase de animales, muchos de ellos considerados inmundos por Pedro. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Pedro le responde: nunca he comido una cosa inmunda como esta. No me digas como que mata y come. La visión se repitió por 3 veces, dando a entender que Dios, cuando hace las cosas 3 veces, las dice 3 veces, es porque son finales, son definitivas y es lo que Dios está revelando en esa instancia. La Biblia dice que Pedro no entendía la visión, pero Pedro está viendo animales. ¿Por qué? Porque él está rodeado de animales, pero Dios se vale de las circunstancias de Pedro para revelarle una revelación del reino. Pastor, ¿y a nosotros qué? Ahí te va. Tú estás en unas circunstancias en tu vida personales, estás en un entorno que tal vez es distinto al de otra persona, estás en un sitio, en una situación donde nunca has estado, pero Dios te dice en esta hora que Dios va a utilizar lo que estás viviendo, el entorno en el que está, el ambiente en el que está, los olores en el que está, lo que estás viendo a tu alrededor, y en base a eso Dios te va a mostrar algo que nunca te había mostrado antes, porque Dios le mostró a Pedro por medio de animales y por medio de una visión extraña, le mostró algo que él no había nunca antes entendido. Y es lo mismo que Dios va a hacer contigo. Te va a mostrar algo que nunca has visto, algo que nunca pensaste, y Dios te lo va a revelar y va a utilizar las circunstancias que estás viviendo. Déjate de andarte quejando por lo que estás viviendo y comienza a extraer qué es lo que tú me quieres revelar a mí por yo estar en este lugar. Alabado sea la gloria del que vive y reina para siempre. Posiblemente Pedro le pasó la idea, el pensamiento: esta visión debe ser por el hambre y debe ser por el ambiente en el que estoy. ¿Cuánta gente acá, no se me haga el espiritual ahora, porque a mí cuántas veces uno está en una situación en la vida y lo que uno oye, después que lo oye, uno diría: oye, ¿sería eso de Dios? ¿O sería una emoción mía? Yo estoy seguro que eso le pasa a alguna gente cuando prometen darle una ofrenda a Dios. Y después que alguien te dice: oye, ¿tú estás seguro que fue Dios que te dijo eso? A eso le pasa a la gente. La gente cuando están en un momento dado, Dios les ministra en una necesidad, pero después comienza uno a pensar: ¿sería que fue Dios? ¿O sería que esto me está pasando por donde estoy? Pedro está soñando despierto, un éxtasis, y ve animales, y Dios le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: nunca he comido esas cosas inmundas. ¿De dónde Pedro saca el concepto inmundo? Por lo que la ley decía. ¿Y quién había dado la ley? Dios había dado la ley. Entonces, mire lo que me estoy metiendo. Ojalá que Dios me rescate de esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora Dios le está diciendo a Pedro algo que va contrario a lo que había dicho primero. Porque Pedro dice: esto es inmundo. ¿Pero por qué Pedro dice que esto es inmundo? Porque la ley decía que era inmundo. Ahora Pedro está en otra dispensación, está en la gracia. Ahora Dios, porque ¿qué es lo que hace Dios con una revelación? Dios siempre te va a ir revelando algo nuevo a tu vida, que tú tienes que tener una mente abierta para poder asimilar que Dios te va a sacar de un estado y te va a llevar a otro. Dios te va a sacar de una perspectiva y te pondrá en otra. Dios te saca de un trabajo y te pone en otro. Dios te saca de un círculo y te pone en otro. Dios te saca de amistades y te pone en otra. Dios te saca de un país y te pone en otro. ¡Ah, su nombre sea la gloria! Dios siempre te va a sacar de un sitio para llevarte a otro.
Dios te saca de un pensamiento y te pone en otro. Por eso usted pensaba antes que los cristianos éramos una sarta de ignorantes, y hoy usted es cristiano. Dios te sacó de ese pensamiento y te metió a otro pensamiento. Tú pensabas que las cosas eran de una forma y Dios te enseñó: no, no es así, mijito, no es así. Ahora es que tú estás experimentando el verdadero gozo. Mucha gente no se convertía porque decían: soy demasiado joven para sacrificar mi vida en la iglesia. Y hoy dicen: ¿por qué no lo hice antes? Aleluya, porque aquí donde se goza, yo he gozado más en este camino que lo que pude haber gozado en mis años sin Dios en la vida. Dios me ha bendecido en toda la extensión de la palabra, y no tengo nada de qué sentirme mal que haya hecho, que haya ofendido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que los errores que he cometido los cometí solo. Pero aún de mis errores, de mis equivocaciones, Dios puede hacer algo extraordinario. Cuando somos humildes y reconocemos que nos equivocamos, aún de nuestro error, Dios puede edificar algo poderoso, que al final del día toda la gloria y la honra serán para el Señor. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Aleluya. Simultáneamente, cuando Pedro está en esa situación, ¿qué será esto? No entiendo nada. ¿No le ha hablado usted algo y usted no entiende? ¿No le han pasado cosas a usted que usted las está haciendo por hacer la voluntad de Dios, pero no entiende? Yo no sé ni por qué yo hago esto, dice usted, pero yo estoy obedeciendo. Venía a mi mente en mis años de cuando yo era miembro de la iglesia, y muchas veces eso nunca se los he contado, pero sacrificaba de mi tiempo, dejaba de ganar mi propio dinero para irme a hacer cosas, ¿te acuerdas? Para la iglesia, para Dios. A veces cuando había campaña, yo me tomaba 2 días antes de la campaña para irme a evangelizar, hacer muchas cosas para ganar almas, para armar carpas, para hacer cosas. Era mi propio jefe, lo podía hacer, pero igual necesitaba trabajar. Y yo tenía necesidad. Había gran necesidad en mi casa, mucha necesidad. Estábamos recién casados, criando hijos pequeños. Teníamos muchas carencias. O sea, yo era la persona más indicada para decir: no puedo porque no tengo. Pero mi esposa sabe cómo era que servíamos. Y dábamos hasta lo que no teníamos para hacer al Señor. Y yo sabía que Dios me lo pedía. Dios no se me aparecía y me lo decía, pero había un sentir en mi corazón que me decía: esto es lo que tú tienes que hacer. Pero los biles había que pagarlos, la comida había que comprarla, ahí estaban todo había que hacerlo. Pero yo sabía que yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿no le pasa a usted cuando usted está haciendo la voluntad de Dios que usted dice: pero ¿por qué hago esto? Si esto me está perjudicando. Hacer la voluntad de Dios me parece que me está perjudicando, pastor. Por eso mucha gente renuncia. Renuncia porque aunque saben que están haciendo la voluntad de Dios, sienten que hay un perjuicio. Pero yo quiero decirte en esta hora que Dios nunca me dejó. Y que vi milagros como usted no puede imaginarse. Los vi. Vi milagros extraordinarios en mi casa. Que abría mi cartera, por 2 días no tenía un quinto, y cuando la abría al tercer día aparecía dinero en la cartera. Ahí está mi esposa que no nos deja mentir. ¿De dónde aparecía el dinero para mis necesidades? Ahí aparecía. Pero no eran cualquier, a veces eran, 5 pesos le aparecían, no, eran cantidades que eran suficientes para pagar muchas cosas. En una ocasión fui a la iglesia y lo único que me quedaba ese día, creo que eran $2. Y le dije a mi esposa: mira, mami, esto es lo que nos queda ahí, servicio, y esto se va para la ofrenda hoy. ¿Qué son 2 pesos? No es nada. Le voy a dar la torre al diablo, le dije a mi esposa. Le voy a dar duro al diablo porque lo último que me queda se lo voy a dejar en la ofrenda a Dios. ¿Qué decía las cosas? Es lo único que te queda. No le dije nada a nadie. Dejé mi ofrenda ahí. Cuando llegué a mi casa, abrí la Biblia para leerla en la noche y encontré más de $100 metidos en la Biblia que no sé cómo aparecieron ahí. Todavía no sé cómo apareció ese dinero ahí.
Dirá usted, seguro alguien se lo puso y usted cree que fue Dios. Bueno, pues yo le voy a hacer una historia bien rápida. Había una anciana cristiana pentecostal de esas que oran mucho. Y tenía una necesidad. Tenía necesidad en su casa y empezó a orar. Y habían unos bandoleros de allí del barrio que se burlaban de ella. Y el Señor provee, envía un ángel que me envíe aquí. Y los muchachos oyeron y dijeron: vamos a hacer una cosa para burlarnos de doña fulana. Vamos a la tienda y vamos a comprar un mandadito ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tienda, le compramos un mandadito ahí de las cosas más importantes, se la ponemos en la puerta, le damos a la puerta, nos escondemos en el monte y vamos a ver qué va, y después vamos a ver qué vamos a hacer. Y así lo hicieron. Y fueron ellos, compraron unas cosas y la anciana ahí orando. Y efectivamente, cuando la señora abre, veo leche, pan, había de todo lo necesario para necesidades inmediatas. La señora comenzó en la puerta: gloria a Dios, Señor, que me has provisto. Y empezó a alabar al Señor como lo hacía. Los muchachos salen del monte: ay, señora ignorante que es usted, que Dios ni que nada. Nosotros fuimos los que hicimos. Aquí no había ángeles. Usted lo que es una persona ilusoria, fantasiosa. Aquí no vino ningún ángel. Aquí fuimos nosotros y usted ahí dando gloria a Dios. Y la señora los mira y le dice: ¿y qué culpa tengo yo que Dios use a dos hijos del diablo como ustedes para bendecir mi vida? Alabado sea Dios. Y se metió con las cositas para adentro. Yo no sé cómo Dios te va a proveer las cosas. Si va a usar la mano humana, va a usar la mano de un pecador, va a usar la mano de un borracho. Yo lo que sé es que Dios me bendice y te bendice a ti cuando tú te pones a la disposición del Señor. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Será que tengo a alguien que lo cree? ¿Alguien lo puede creer? Tengo ahí uno que lo cree, otro. Porque Dios es un Dios que bendice al dador alegre. Dios bendiga a la muchacha que cree en la palabra. Porque cuando Dios te habla una palabra, tú tienes que reaccionar a la palabra. Como reaccionan a los goles, aleluya, pues a la palabra hay que reaccionar también, con gloria a Dios, aleluya. La palabra es poderosa. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya llegan los enviados de Cornelio, llegan, tocan la puerta. Ahora dígame usted, ¿qué usted cree que hubiera pensado Cornelio? Simón, cuando a la hora de la tarde llegan soldados romanos y le tocan la puerta. ¿Qué usted cree que hubiera pensado? ¿Qué debió? ¡Oh, qué bendición! Vinieron los soldados. Eran perseguidores de la iglesia. Era el mismo ejército que había matado a Jesús. Ahora le están tocando la puerta. Pedro había escapado de una prisión por mano poderosa de Dios. Probablemente Pedro estaba prófugo, porque Dios, el ángel, lo había sacado de la cárcel. Inexplicablemente. Ahora llegan dos romanos tocando la puerta. Está Simón. ¿Qué tú puedes pensar? ¿Qué puedes tú pensar? Ya alguien fue allá y dijo que yo estoy aquí, me van a arrestar de nuevo. Pero no, porque antes de que eso pase, Dios preparó el corazón de Pedro. Ay, yo creo que nadie me entendió. Dios preparó el corazón de Pedro. Lo preparó en casa de Simón el curtidor, porque una casa es un lugar de conexión donde Dios va a preparar tu corazón para lo que viene. Y lo que tú piensas que viene para hacerte mal es parte del plan de Dios para llevarte a un nuevo nivel de gloria en tu vida. Recibe lo que Dios está mandando a tu casa. Abre las puertas, aleluya. Le llegaron a la casa de vida de Simón el curtidor. Llegaron dos romanos y preguntan por Pedro. Cuando ellos, antes de que alguien mintiese, no está aquí, Pedro brinca y dice: aquí estoy, déjenlo entrar, porque ya Dios me dijo que estos vienen de parte de Dios. Y dice la Biblia que entraron, a su nombre sea la gloria, entraron a casa de Simón el curtidor.
Y no solamente entraron, sino que los hospedaron en aquella casa, porque una casa de vida es un lugar donde hay puertas abiertas para recibir a los que vienen, que parecen malos, pero ya Dios los tiene preparados para utilizarlos, para bendecirlos. Oh, gloria. Ahora, dice la Biblia, hoy nos vamos temprano, dice la Biblia que Pedro va con ellos. Pero ahora Pedro entiende la visión. Mire, no hay cosa más importante que obedecer. O sea, la gente siempre quiere que uno le explique todo. Hermano, vaya afuera y parquee los carros. Ah, ¿y por qué? Hermano, a usted le toca limpiar la iglesia. ¿Por qué? Mire, hermano, vaya allá y limpie el baño, que hay agua en el suelo del baño, alguien se va a caer. ¿Pero por qué yo? Hermana, le toca a usted el ministerio de los niños. ¿Pero por qué? La gente siempre está buscando un por qué primero. Pedro no entiende la visión. Pedro sabe que esa gente llegó ahí, pero no saben por qué llegaron. Pero el Señor lo que dijo: recíbelos porque yo los mandé. Oiga esto. Dios le dice a Pedro: Pedro, recibe a los romanos, recíbelos porque yo los mandé. Pero ¿quién mandó a los romanos? Los que fueron a la casa de vida ya tienen ventaja, ¿eh? Saben contestar. Nosotros no sabemos. Pues claro, como no va a las casas de vida, por eso no sabe. Si fuera ya supiera, como lo saben los otros. Dios le dice a Pedro: yo los envié, recíbelos porque yo los envié. ¿A qué hora Dios se le apareció a los soldados romanos y les dijo: vayan allá? Entonces, ¿cómo Dios dice que Él los envió si ellos no pueden decir que Dios les habló? ¿Me va siguiendo? ¿O no me entendieron? Si me entendió, dígame, entendimos. Y si no entendió, dígame, no entendimos nada. Dígamelo. Hoy todo el mundo entendió. Pero como sé que no me están diciendo la verdad, hay gente que no ha entendido, lo voy a volver a explicar mejor. ¿Ve? Ahora se rió uno que no entendió. Lo voy a volver a explicar. Cornelio, cuando recibe la revelación de que Pedro está en tal casa, en tal sitio, en tal lugar, llama a 2 soldados de él. ¿A quién se le revela el ángel? A Cornelio. Pero no son los soldados los que tienen la revelación, es Cornelio. Sin embargo, Cornelio llama a sus 2 soldados. Vengan acá 2 soldados. Vengan acá ustedes 2. Véngase para acá conmigo. Véngase usted también. Tengo 2 soldaditos buenos aquí. Estos son de los buenos, a prueba de todo. Venga acá, ayer no está ocupado. Nada más, vente tu hijo. Tú vas a ser Cornelio. Cornelio está aquí y tiene una revelación. Yo soy el ángel. Y le digo: haz venir a Pedro, que está en casa de Simón. Y le digo dónde está, toda la dirección. Él te hará oír las palabras que tú necesitas saber. Llámate a los soldados. Ahí parecen uno al lado del otro ahí como buenos soldados. Dile: hagan venir a Pedro. Hagan venir a Pedro, Que está en casa de Simón. que está en casa de Simón. Vayan inmediatamente. Vayan inmediatamente. ¿Quién está mandando a los 2 soldados? Cornelio. Ahora te puedes sentar. Ahora, estos 2 soldados llegan a casa de Simón. Tú eres Simón. Él es Simón el curtidor. Y aquí está Pedro. Él es Pedro. Ahora él es Pedro. Ahora llegan los soldados y tocan la puerta. ¿Está Pedro? Ya sabemos todo eso. Pedro sale y dice: sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Pero no, ellos no son bienvenidos. Ellos no son bienvenidos porque son romanos. Estos son los que mataron a Jesús. Y estos son los enemigos de la iglesia. Estos son los que le han hecho la vida imposible a los apóstoles. Persiguen, arrestan, matan, destruyen, persiguen a los cristianos. Mas sin embargo,
cuando parece que hay cierto rechazo de Simón. Simón no quiere mucho que ellos entren a su casa porque es un judío, y los judíos no permiten que los romanos no se llevan. Hay una enemistad. Mas sin embargo, Pedro dice: déjalos entrar, Déjalos entrar, porque yo los he enviado. porque yo los he enviado. El Señor le dice a Simón que los hombres que Cornelio envía, a los que Cornelio mandó, no fue Cornelio el que los mandó. Ellos obedecen a Cornelio. Pueden sentarse todos. Ellos obedecen a Cornelio, pero el que está detrás de todo es Dios. Entonces, explíquenos, pastor. Ahí les explico. La gente quiere que Dios se le manifieste a ellos, se les pare de frente el domingo a las 9 de la mañana y le diga: levántate, mi siervo, para la iglesia. Y si usted dice: si Dios hiciera eso conmigo, yo llego aquí, llego. Pero como no le pasa eso, usted no está oyendo a Dios que le dice eso, pero está oyendo a este indio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estos dos obedecieron a Cornelio, obedecieron a Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios te bendice cuando tú aprendes a obedecer una autoridad que está sobre de ti. Cuando tú aprendes a obedecer una autoridad, Dios te bendice y ya no estás obedeciendo a Cornelio, al pastor. Estás obedeciendo a Dios, que te dice: ve y haz esto. A su nombre. La obediencia, dijo alguien por ahí. La obediencia te convierte en un instrumento de Dios. Cuando Pedro oye todas estas cosas, se va con ellos. Y Pedro no sabe bien qué va a pasar ahí. Pedro no sabe lo que va a pasar. Y Pedro se llevó a algunos amigos, compañeros del ministerio, se fueron con él, porque siempre hay que llevar testigos. Pedro estaba haciendo algo que era un suicidio ministerial en aquel entonces. Pedro está yéndose a meter a casa de un hombre romano, cosa que no se podía hacer. ¿Qué quiere decir? Que Pedro está trascendiendo, está traspasando un lindero establecido. Pero es que Dios se le está revelando. ¿Dónde pasa eso? En una casa. Ahora, Dios saca a Pedro de la casa de Simón el curtidor para llevarlo a la casa o sea, lo saca de una casa para llevarlo a otra. Ahí donde se ve la multiplicación. Le fueron a dar la casa de vida itinerante a Cornelio. Cornelio no tenía refrigerio. Cornelio no tenía academia. Cornelio no tenía nada de esa cosa. Cornelio lo único que tenía eran ganas de buscar de Dios. Entonces dice: ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llevarle la casa de vida, vamos a llevársela a Cornelio. ¿Me van entendiendo? Se fueron. Y cuando llegan allá, Cornelio hizo lo que tendría que hacer cualquiera que quiere que le pongan una casa de vida itinerante un día. ¿Qué hizo Cornelio? Pastora, usted sí sabe, ¿eh? ¿A quién, oye esto? ¿A quién Dios se le reveló? ¿A quién se le aparece el ángel? ¿Pero qué hizo Cornelio? Pues a mí fue que se me apareció. Esta visión es mía y Pedrito es para mí solo. No. ¿Qué hizo Cornelio? Invitó a todos sus amigos, invitó a sus familiares más cercanos, y la casa fue llena de amigos y familiares. ¿Qué decía Cornelio? ¿Cornelio sabía predicar? No. ¿Cornelio sabía Biblia? No. ¿Cornelio había tenido revelación de la palabra? No. ¿Qué diría Cornelio a la gente? ¿Qué diría Cornelio? Mira, yo no sé lo que va a pasar, pero yo sé que esta noche va a pasar algo grande en mi casa.
La gente no testifica porque no saben hablar, que no saben Biblia, que no saben de esto, que no saben leer la lección que el pastor hace. Dígale a la gente: esta noche va a pasar algo grande en mi casa, y tú vas a ver que la gente va a llegar. Dígale que algo grande va a pasar. Dígale: mira, esta noche va a pasar algo que tu vida va a ser transformada. Esta noche va a pasar algo que tu vida va a cambiar para siempre. Ya no serás el mismo, ya no serás la misma. Algo bueno va a pasar. Y se le llenó la casa, todos los amigos, la suegra, todo el mundo estaba allí. La Biblia dice que cuando Pedro comienza a hablar de Jesús, de cómo Él, por medio de Él, se cumplían las profecías, Él es el camino, y comenzó a hablar Pedro la palabra, y a hablar Pedro la palabra, y a hablar, dice que a mitad de discurso, Dios interrumpió la casa de vida. Qué cosa maravillosa que Dios interrumpa lo que nosotros hacemos. No hay cosa más linda que yo tenga un plan, pero que Dios me lo interrumpa. Aleluya. Y Dios quiere hoy interrumpir en tu vida, pero interrumpir para hacerte bien y no para hacerte mal. Dios quiere entrar a tu casa. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere visitar tu hogar. Dios quiere convertir tu casa en un lugar que sea un lugar donde el Espíritu Santo se manifieste. Oiga, y concluyo con esto. La Biblia dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y dice: de repente vino del cielo como un estruendo. Dice: y era como un viento recio, el cual estremeció toda. Ay, qué bueno. Diga: toda. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, cuando se derramó por primera vez, se derramó en una. Quiere decir que las casas Dios siempre las bendice y las visita. Se derramó el Espíritu Santo. La primera vez que hubo el bautismo del Espíritu Santo no ocurrió en un estadio, no ocurrió en un templo, ocurrió en una casa. Y en esa casa el poder de Dios los tomó, y todos sabemos la historia. Pero los que fueron bautizados en la casa, ¿dónde cayó el Espíritu Santo? En la casa. Pero cuando la gente comenzó a ver el comportamiento errático, que parecían borrachos, ¿dónde la gente vio eso? No. ¿Qué quiere decir? Que cayó el Espíritu Santo en la casa, pero los que recibieron las lenguas, los que recibieron el poder de Dios, no se quedaron en la casa hablando lenguas, se salieron para afuera. Porque dice que en la ciudad habían partos, habían elomitas, habían gente de todas las naciones. Y comienza un listado de más de 20 naciones distintas que visitaban Jerusalén ese día. Y todos los oían hablar en las lenguas de donde ellos eran nacidos, los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos recibieron el bautismo en casa, pero no se quedaron en casa, se fueron para afuera. Y la gente comenzó a ver que algo había pasado en aquella casa. Ay, Dios mío, ojalá que alguien pueda entender esto. La gente va a saber que en tu casa pasan cosas grandes cuando vean caminando por ahí a la gente que eran locos, delincuentes, drogadictos, y desde que comenzaron a ir a tu casa cambiaron. Mi alma alaba la gloria. Y la gente va a decir: en esa casa pasan cosas grandes, y querrán también visitar tu casa. Y tu casa se convertirá en un portal entre el cielo y la tierra. Porque donde se predica la palabra de Dios, dice, ese lugar se constituye casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando en tu casa se predica, ya no es tu casa, es la casa de Dios, y es un portal entre el cielo y la tierra. Y allí envía a Dios bendición y vida eterna. Ahora, Pedro está a casa de Cornelio y testificando. Y Dios interrumpió la reunión. ¿Cómo la interrumpió? Dice que los bautizó a todos los presentes. ¿Cuántos habían? No se sabe. Probablemente eran decenas y decenas. Familiares y amigos de Cornelio, vecinos de Cornelio, llenaron la casa. Oiga esto. Quiero que no pierda esto de perspectiva. De una casa donde había olor animal, a cuero, a sangre de animal, se trabajaba con cuero, un lugar no tan lindo.
de esa casa salió la bendición que bendijo la casa de un centurión romano que vivía en otro estilo de vida mejor, superior al de Simón. ¿Tú me estás entendiendo? Te digo que tu casa no es insignificante. De tu casa puede salir la bendición que toque casas de personas que tienen tal vez más dinero que tú, más plata que tú, que visten mejor que tú. Pero lo que hay en tu casa, aleluya, va a impactar la casa aleluya, del centurión. Claro que sí. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que en aquella casa vino el bautismo del Espíritu Santo y los bautizó a todos y hablaron en nuevas lenguas. Como pasó en el día de Pentecostés en la casa, en el aposento alto, así pasó en casa de Cornelio. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, Pedro dijo: ¿y quién puede impedir el agua a estos, que también como nosotros han recibido el don del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Que en la casa de vida de Cornelio, de allí se produjeron los bautismos. Lo dije. La gente se bautizó, la familia de Cornelio se bautizaron, se convirtieron en discípulos de Jesús en la casa de vida de Cornelio. Tu casa, Dios la tiene señalada para convertirla. Si no tienes casa, dile: Señor, dame una casa, porque mi casa será el lugar donde muchos serán salvados, muchos serán liberados, muchos serán llenos del Espíritu Santo y muchos discípulos van a aparecer de mi casa. ¿Tengo alguien que lo cree? ¿Alguien que lo cree? ¿Alguien que lo cree? Hay gente que lo cree, hay gente que lo cree, hay gente que lo cree. Si lo crees, ponte de pie en esta hora. Suba la banda. Aleluya. Dígale: Señor, entra en mi casa. Dios pudo hacer esto con Cornelio porque Cornelio tuvo que tomar una decisión. Mire algo más de esta enseñanza. Mire la posición de los romanos versus los judíos en aquella época. Los romanos eran opresores de los judíos. ¿Quién tenía dominio sobre quién? Los romanos dominaban a los judíos. Pero cuando Dios quiere bendecir la casa de Cornelio, a lo que voy, Cornelio es un centurión, es un hombre de autoridad que maneja tropas romanas. Cornelio pudo decir: traigan a Pedro arrestado aquí. Porque Cornelio tenía autoridad sobre Pedro. ¿Lo entiende? Pero cuando llega la hora de que esto se cumpla, Cornelio manda a buscar a Pedro cordialmente, humildemente. Esto nos enseña una gran lección. Tú tienes que ver algo. ¿Quién era esclavo de quién? ¿Los judíos de los romanos o los romanos de los judíos? Los judíos eran esclavos de los romanos. Sin embargo, cuando llegó la hora de pedir la bendición de Dios, tuvieron que hacer venir un hombre y ya no lo trataron como un esclavo. No lo trataron como alguien de inferior clase. Porque Cornelio sabía que aunque él tenía poder legal sobre Pedro, Pedro tenía un poder que era superior al de él, que era el poder del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso no te menosprecies. No tengas temor en hablarle a personas. No tengas temor en hablarle a tu jefe de Jesús. Tu jefe lo único que hace es que te manda a sacar la producción.
Pero él puede ser que esté vacío, que esté amargado, y tú tienes algo que puede cambiarle la vida a él. No tengas temor en hablarle a personas que tienen más dinero que tú. Ellos son, esa gente que tiene dinero es tan pobre que lo único que tienen es dinero. No le tengas temor a hablarle a los ricos de Jesús. Yo he estado en lugares tan pobres predicando. En mi país, lugares muy pobres. También fui a El Salvador, a lugares muy pobres, con un grupo de hermanos aquí. Yo sé lo que es entrar a una casa de tierra, paredes de tierra y techo de hoja de palo, de palma. Yo entré a esa casa. Me dijeron, hay un niño enfermo en aquella casa. Después de la campaña, hay un niño enfermo allá, me dijeron, en aquella casa. ¿Será que usted puede ir? Y claro que voy. Entré a aquella casa, y cuando entré a la casa me dijo, tenga cuidado, porque en la casa habían hoyos bien grandes dentro de la casa. Yo no entendía bien. Tenga cuidado, habían hoyos. Era una pobreza extrema. Entré a esa casa. Me encontré con un niño como de 7 años en una cama ardiendo en fiebre. Oré por el niño y Dios levantó al niño. Allí lo sanó. En una casa, pero en esa casa pobre, Dios se manifestó allí. Dios fue a aquella casa y suplió una necesidad. Y eso me enseñó a mí que yo no tengo que menospreciarme. Lo que yo tengo es grande. Que es grande, y lo que tú tienes es grande. ¿Será que alguien lo puede creer? Aleluya. ¿Será que hay alguien que puedo ir y decirle, Señor, entra en mi casa? ¿Habrá alguna vida que diga, entra en mi casa, Señor? Porque donde la presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a luisriverapoder@gmail.com y pastora Zaira Rivera@gmail.com.